Hola, hola chicos. Bueno, comenzamos esta nueva clase. Sí, nuestra clase de hoy se va a llamar racionalización del denominador. ¿Qué significa racionalizar el denominador? Significa que si yo tengo un radical que aparece en el denominador, ¿sí? Fíjense que acá tenemos expresiones en donde aparecen el radical en el denominador, ¿sí? Yo voy a encontrar una expresión semejante, que significa que yo voy a hacer pasos matemáticos, todos estos pasos, para encontrar esta expresión que es semejante. ¿Qué tienen de diferencia las dos? Que en esta aparece el radical en el denominador y acá no. Por eso este tema se llama racionalizar denominador, porque lo que nosotros hacemos es pasos algebraicos para poder eliminar ese radical que está en el denominador. Bien. Ustedes ven que se van a presentar tres casos, ¿sí? Tenemos el caso 1, el 2 y el 3. Yo acá les puse con color lo que tenían, lo que va a resaltar de cada uno de estos pasos. En el primero, ¿qué va a pasar? Va a aparecer una raíz cuadrada en el denominador, ¿sí? En el segundo, ¿qué es lo que aparece? Una raíz cuyo índice es mayor a 2. ¿Sí? Es decir, que podríamos tener raíz cúbica, raíz cuarta, quinta, ¿sí? Décima. Siempre son con el índice mayor a 2, ¿sí? Y en el tercer caso tenemos un binomio, ¿sí? En el cual aparece una raíz cuadrada, una o dos. Y podemos tener el caso en que aparezcan en este término, en un término, o que aparezcan los dos términos, la raíz cuadrada. Pero siempre tienen que ser raíces cuadradas. Bien, entonces ahora le paso a explicar qué se hace para resolver cada uno de esos casos. Fíjense que lo que tienen en común todos es que se multiplica y se divide por una expresión. Siempre es la misma. En los tres casos, se multiplica y se divide, se multiplica y se divide. ¿Sí? Siempre por la misma expresión. Y es una expresión que uno busca por el hecho de que uno tiene que eliminar este radical que está acá en el denominador. Bien, en el primer caso, cuando la raíz es cuadrada, lo que se hace es muy simple, se multiplica y se divide por esa misma raíz. Es decir, fíjense acá en el ejemplo, ustedes tenían 2x dividido la raíz cuadrada de 2, copio la expresión como está, y multiplico y divido por la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? ¿Para qué se hace esto? Para que acá se pueda simplificar. ¿Sí? Porque yo tengo la raíz cuadrada de 4, esto me da 2. Sigo haciendo pasos matemáticos, si se puede, ¿no? Como acá se pueden simplificar, simplifico este 2 con este 2 y me queda que es la raíz cuadrada de x al cuadrado. Bien, en el denominador, en el segundo caso, en el denominador aparece una raíz cuyo índice es mayor a 2. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar y dividir por alguna expresión que me permita simplificar esa raíz. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Una raíz que tenga igual índice, pero el exponente tiene del radicando, ¿sí? El exponente del radicando tiene que ser, o lo van a encontrar haciendo la resta entre el índice y el exponente, ¿sí? Generalmente, en estos casos, siempre que la voy a utilizar, el índice tiene que ser mayor que el exponente, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a estar buscando es cuánto le falta al exponente para llegar al índice. ¿Por qué se hace esto? Porque si ustedes se fijan, yo voy a multiplicar y dividir por la misma expresión, ¿sí? En este caso, el índice es 5, el exponente es 2, entonces yo me pregunto, ¿cuánto le falta al 2 para llegar al 5? Son 3, entonces voy a tener que multiplicar por una raíz quinta de la base al cubo, ¿sí? En este caso es 3 al cubo. ¿Por qué se hace esto?
para que yo tenga una propiedad de la radicación, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que para poder simplificar, si teníamos la misma base, ¿qué se hace con los exponentes? Se suman. Entonces, al sumarlos, me va a dar 5, que era mi índice, y esto me permite hacer la simplificación, ¿sí? En el numerador, ¿qué se hace? Se hacen los pasos algebraicos necesarios, que implica el multiplicar por raíz quinta al cubo. Lo que tienen que tener cuidado es que fíjense que acá en este numerador es un binomio, entonces si yo multiplico este binomio, tengo que multiplicar ambos términos por esta raíz, ¿sí? Por eso acá se las coloqué entre paréntesis, porque acá hay que aplicar la propiedad distributiva. Entonces aplicamos la propiedad distributiva, ¿sí? Fíjense que justo en el primer, acá está, hay un error, hay un error. Porque no era 3, era 2. No hay ningún error, perdón. Sí, acá está el error. Pero bueno, no, después acá no siguió el error. No me hagan caso. Entonces, si yo multiplico, a ustedes también les puede pasar. Si yo multiplico, hago la distributiva, ¿sí? Fíjense que acá me vuelve a pasar lo mismo, se suman los exponentes, entonces voy a poder simplificarlos, y acá me queda más la raíz quinta, ¿sí? 3 más 2 por la raíz quinta de 3 al cubo. En el denominador ya se fue la raíz. Esto podrían dejarlo expresado así, o podemos llegar a una expresión más reducida, distribuyendo el denominador en los dos términos. Entonces, cuando yo distribuyo el denominador, me va a quedar 3 sobre 3, que me da el 1, y en el otro, como no se puede simplificar nada, me queda 2/3 de la raíz quinta de 3 al cubo. Bien. En el tercer caso, fíjense que yo voy a multiplicar y dividir por un binomio recíproco al que yo tenía. ¿Qué significa que sea recíproco? Como es un binomio, fíjense que yo voy a tener dos términos, y acá puedo tener una suma o una resta. En el caso de que tengamos una suma, el recíproco es el que está restando, ¿sí? Entonces multiplico y divido por la resta. Y si tengo una resta, voy a multiplicar y dividir por la suma, ¿sí? Bien, en el ejemplo fíjense que tenemos resta, entonces yo voy a multiplicar y dividir por la suma. ¿Y por qué por qué aplico esta estrategia? Porque existe una propiedad, ¿sí?, que es la diferencia de cuadrados, donde dice que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a la multiplicación de la suma y de la resta de esos números, ¿sí? Entonces fíjense que ustedes acá tienen 3, acá en esta parte de la igualdad, le queda 3 menos raíz de 3 por 3 más raíz de 3. Estaríamos en este caso, ¿sí? El 3 más raíz de 3, 3 menos raíz de 3. Entonces, si yo aplico esta propiedad, yo sé que puedo hacer la resta de estos números, pero es elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo tenía 3 al cuadrado, menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que se va a simplificar. Entonces, me va a quedar el 3 al cuadrado es 9, menos el 3, porque la raíz se simplificó, y 9 menos 3 me da el 6. En el numerador van a proceder de la misma manera. Acá, como tengo multiplicación, tengo que aplicar la distributiva, ¿sí? Entonces me va a quedar 2 por 3 y 2 raíz de 3, ¿sí? Como no puedo, como acá, digamos, ya no se puede simplificar, es decir, acá no se puede simplificar, acá sí, porque yo voy a poder distribuir de nuevo el denominador. Entonces voy a hacer 6 dividido 6, que me da el 1,
y 2 dividido, 2 sextos, que si divido por 2, simplifico, me va a quedar 1/3 de la raíz cuadrada de 3. Bien, fíjense que acá les preparé también un pequeño PowerPoint porque sé que este tema es muy difícil, entonces hice como un pequeño PowerPoint para ver a ver si entienden mejor el tema. Porque ya me los imagino que se están todos agarrando la cabeza diciendo, ¿qué es esto? Bien, vamos a racionalizar denominador. Fíjense que yo les dije recién que se presentaban dos casos, prácticamente dos casos, en el que en el denominador aparece una sola raíz o en el denominador aparece un binomio, ¿sí? Con una o más raíces cuadradas. Bien. Es decir, y en el caso en que tengo una raíz, también lo voy a dividir en dos casos. Voy a pensar, me voy a fijar si esa raíz cuadrada es, si esa raíz que aparece en el denominador es la raíz cuadrada o si tiene un índice mayor a 2. Y en el caso de que sea un binomio, me voy a fijar si está sumando, ¿sí? O si es una resta. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces siempre que tengo que racionalizar denominador, ¿qué es lo primero que me voy a fijar en el denominador? Si aparece una raíz o aparece un binomio. Si aparece la raíz, me voy a fijar si esa raíz es cuadrada o si su índice es mayor que 2. Y si aparece un binomio, me fijo si se suman o si se restan. Bien, el ejemplo que teníamos recién era 2x, ¿sí? Sobre, en el denominador aparece la raíz cuadrada. Bien, fijémonos cómo se resuelve este caso. Acá les puse más grande el ejercicio. Entonces, fíjense, si ustedes tenían 2x, volvíamos a copiar la expresión, multiplicamos y dividimos por 2x, por la raíz cuadrada de 2, quiero decir, perdón. Multiplico y divido entonces por la raíz cuadrada de 2, esta parte, ¿sí? Así que multiplico y divido por la raíz cuadrada de 2. Entonces, fíjense, en el numerador, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar. Entonces, acá multiplico 2x por la raíz cuadrada de 2. En el denominador también tengo que multiplicar, ¿sí? Pero esto ¿qué va a hacer? Que me quede la raíz cuadrada de 4, en este caso, que yo sé que la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, este 2 se va a simplificar con el 2 que está en el numerador, y el resultado que me queda es x raíz de 2. ¿Bien? Que esto era lo que nosotros estábamos buscando, tener en el denominador que ya no aparezca la raíz. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si el índice es mayor? Fíjense que si el índice es mayor, como por ejemplo en este caso el que ustedes tenían, que era la raíz quinta de 3 al cuadrado más 2, por la raíz quinta de 3 al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces, en este caso me fijo en el denominador, es una raíz de índice mayor que 2, entonces voy a tener que buscar en este exponente, pensar cuánto le falta al 2 para llegar al 5. En este caso es 3. Entonces lo que voy a tener que hacer es multiplicar mi expresión por la raíz, la raíz quinta de 3 al cubo, ¿sí? Y multiplico y divido siempre por lo mismo, fíjense. Raíz quinta de 3 al cubo dividido raíz quinta de 3 al cubo. Bien, los pasos algebraicos a seguir, como les dije recién, era aplicar la distributiva. ¿Sí? En el numerador vamos a aplicar la distributiva y en el denominador vamos a aplicar potencias de suma de las potencias de igual base, se suman los exponentes. ¿Sí?
Entonces fíjense que en el numerador al aplicar la distributiva, esto me quedó la raíz quinta de 3 al cuadrado por la raíz quinta de 3 al cubo. Que como tienen el mismo índice, en este caso, ¿no? No siempre va a pasar, pero en este caso sí tengo igual índice, los puedo expresar a los dos bajo el mismo signo radical, y entonces acá voy a sumar las bases, ¿sí? Y voy a poder simplificar. Y me va a quedar el 3 solito. En el otro caso no, en el otro término no, porque me queda 2 por la raíz quinta de 3 al cubo. ¿Sí? En el denominador, acuérdense que lo que habíamos elegido esta raíz quinta de 3 al cubo para multiplicar y dividir, para poder que al sumar los exponentes me diera 5 y yo pudiese simplificarlos. ¿Sí? Entonces me queda el 3 solito. Y acá está lo que les decía recién, que 3 dividido 3 me va a dar 1, y 2 por la raíz quinta de 3 al cubo, me queda 2 tercios de la raíz quinta de 3 al cubo. Bien. ¿Qué pasa si el binomio, si era un binomio con una o más raíces cuadradas? En el caso de que sea suma, bien, les puse los dos ejemplos juntos, pero fíjense, en el caso en el que sea suma, voy a explicarle la resta primero. En el caso en el que el binomio aparezca una resta, fíjense que yo multiplico y divido por el recíproco, es decir, que si yo acá tenía una resta, acá voy a multiplicar y dividir por la suma. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que ahora yo tengo que multiplicar en los numeradores 2, y acá acuérdense que esto es un binomio, entonces tiene que ser, tengo que aplicar la propiedad distributiva. Esto acá, fíjense que era para que yo pudiese aplicar la propiedad de diferencia de cuadrados, es decir, porque acá tengo la suma de dos números, por la resta de dos números por la suma de dos números. Entonces lo puedo expresar como cada uno de esos números elevado al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado me va a dar 9, menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, se simplifican y me queda el 3. ¿Sí? Entonces, en el numerador aplicar la distributiva significaba hacer 2 por 3, que me da el 6, y 2 por la raíz de 3 me da 2 raíz de 3, 9 menos 3 me da el 6, ¿sí? Y acá voy a dividir numerador, el numerador con el denominador me da 1, y acá me va a quedar el numerador con el denominador, que puedo dividir el 2 con el 6 por 2, y me va a quedar un tercio. ¿Sí? Eso es en el caso de la resta. Es decir, que la propiedad que yo aplico es esto, es decir, yo necesito esto para poder aplicar la propiedad de la diferencia de cuadrados. ¿Sí? Fíjense que en el caso en el que ustedes tenían la suma, ¿qué se hace? Se va a multiplicar y dividir por el recíproco, que es la resta. ¿Sí? ¿Para qué? Para aplicar la diferencia de cuadrados. Entonces, la diferencia de cuadrados que me decía, que el primer número se eleva al cuadrado, el segundo número también se eleva al cuadrado, y esto acá siempre me va a dar una resta. Lo que tienen que tener cuidado y estar atentos es que acá siempre se restan, porque la propiedad se llama diferencia de cuadrados. ¿Sí? Bueno, en el numerador hacen los mismos pasos, es decir, aplico la distributiva, 2 por 3, 6, 2 por la menos, 2 la raíz de 3, ¿sí? Y en el denominador elevo los cuadrados, que me quedaría 9 menos la raíz cuadrada, menos 3 quiero decir, esto me da 6. En el numerador, fíjense que les queda 6 menos 2 tercios, menos 2 tercios, 6 menos la raíz
cuadrada de 3, que es igual a, y simplifico ahora, al separar el denominador, entonces me queda 6 dividido 6 que me da el 1, y 2 sextos que al dividir por 2 me queda 1/3. Bien. Con esto ya hemos terminado de nuestra clase de hoy, nuestra explicación. Espero que lo entiendan. Ya saben que cualquier duda que tengan, nos contactamos por el Classroom.